allá 1 Corintios 1:9. Hace 8 días estuvimos hablando un tema muy interesante, pero muy cortico el tiempo para hablar todo lo que hay que hablar al respecto. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor, por la palabra que nos das en esta tarde. Te pedimos, Señor, que seas tú llevándola a los corazones de tus hijos y no permitas que yo altere ni una tilde ni una coma de lo que tú quieres decir. Amén. Amén. Bueno, estábamos hablando de una asignación divina hace 8 días. Vamos a continuar con el tema de la asignación divina. Estuvimos hablando de la asignación que el Señor le hizo a Pablo, ¿recuerdan? Que iba camino a Damasco y de repente un cambio de ambiente impresionante, un cambio en los aires, un cambio en la luz, un cambio en el sonido, un cambio en su vida, lo tumbó al suelo, lo dejó ciego, le quitó su visión antigua, le dio una nueva visión y duró 3 días siendo procesado para que a los 3 días el Señor le diera una nueva visión. Luego que el Señor le ratificó su llamado y le dijo: yo te necesito a ti y te he apartado a ti. ¿Recordamos eso? Eso fue lo que estuvimos hablando hace 8 días en términos generales. En Hechos 13:2 vimos cómo el Señor ratificó y dijo: no, un momentico, a Saulo déjenmelo quieto, que a él lo necesito para una misión especial. Y a ti y a mí nos tiene una misión especial. Nosotros estamos formando un departamento muy importante que se llama DMPI, ¿no es? ¿MPI? No, MPI es Misión Imposible. Nosotros somos Impossible Mission. Perdón, dije mal, Impossible Mission. Que las cosas hay que llamarlas como son. Así suena. Porque tenemos una misión imposible. Esto es imposible. La única forma como la podemos cumplir es con el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Nosotros, miren la pinta de Tom Cruise. Misión imposible. ¿Y Tom? Sí. A Jonás también lo llamó, lo vimos hace 8 días. A Jonás lo llamó para que anunciase su palabra en Nínive y que les llamara la atención por el pecado. Y así como llamó a Moisés y le dio su misión, y a Moisés lo llamó en la zarza ardiente. Conocemos perfectamente la historia, pero específicamente lo llamó a Moisés en una zarza ardiente. Abraham lo llamó allá en un pueblo en Ur de los Caldeos, donde la brujería era el pan de cada día. Allá el Señor llamó a Abraham. Dijo: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Todos tenemos un llamado. Hay diferentes tipos de llamado. Pero definitivamente y sin lugar a dudas, tú tienes un llamado de Dios. Amén. Dígale que está al lado: tú tienes un llamado de Dios. Y dígale que está al otro lado: no se haga el bobo, que con usted también es. Bueno, entre paréntesis, una cuñita, ¿les gustó los nuevos monitores? Sí. Porque es que a veces las columnas nos trancan, entonces ya ahí Fanny me está viendo, por ejemplo. No directamente, pero... Bueno. Él nos ha dado un llamado a todos. En 1 Corintios 1:9 nos dice, que fue lo que estábamos viendo, que fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿Quiénes fueron llamados? Nosotros. Díganle que está al lado, tú también. ¿A qué fuimos llamados todos? A la comunión con Cristo. Porque dice: llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo,
nuestro Señor. Tú fuiste llamado a la comunión con Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el primer llamado que el Señor nos hizo. Tenemos que buscarlo a Él. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó a hacerlo. Tenemos un llamado a su reino. Primera de Tesalonicenses 2:12 nos dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó, ¿a dónde? A su reino y gloria. Él nos hizo un llamado a su reino, por eso tenemos que trabajar y que caminar en el reino y para su reino. De ahí la importancia de que Jesucristo habló todo el tiempo y toda su predicación fue del reino, reino, reino. Y aquí en Tierra Nueva predicamos reino, reino, reino. Él nos llamó a su reino y a su gloria. Él no nos llamó, vengan aquí a la tierra para que sean buena gente todos. No. Él nos hizo un llamado especial, pero ese llamado especial, vuelvo a hablar, es un llamado general. Ese no fue el llamado que le hizo solamente a Luisito y solamente a Juan Pablo. No, ese llamado nos los ha hecho a todos nosotros. El segundo llamado general. El Señor nos apartó mucho antes de nacer. Vamos a Gálatas 1:15. Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Miren, el Señor Jesucristo, que es desde antes, porque Juan 1:1 nos dice que Él era antes, todo fue hecho por Él y para Él. Él que estaba desde antes nos dice que desde mucho antes de nacer Él ya nos había apartado, Él ya nos había buscado, Él ya te conocía a ti. Me apartó desde el vientre de mi madre. O sea, tú estabas en el vientre de tu madre y el Señor ya sabía que tú eras alguien especial. El Señor ya te estaba haciendo especial. El Señor no fue que en ese momento te apartara y dijera: déjemelo ahí quietico, déjeme a Mauricio ahí quietico y yo en algún momento busco algo que hacer con él. ¿No? Él no fue que dijera: mire, a Gabriel déjemelo quietico y yo busco a ver qué hago con él. Algo se me ocurrirá. No. Si Él te apartó desde el vientre de tu madre, tú tenías una asignación. Un llamado. 3 lo entendieron. Desde el vientre de tu mamá, Él ya te había puesto un plan. Tenía un plan para contigo. Tú ni siquiera tenías razón. No habías nacido. Pero el Señor ya sabía. Él no improvisa. Él no improvisa. Él no dice: ay, aprovechemos esto, hagamos esto. No. Él tiene todo fríamente calculado. A los que nos toca improvisar es a nosotros. Porque una vez que el Señor te aparta, el Señor te asigna. Una vez que el Señor te escoge, el Señor tiene un camino y un plan para tu vida. En eso consiste la famosa predestinación. Hay gente que no la entiende muy bien y que dice: si ya todo está predestinado, entonces lo que vamos es hacer lo que ya nos ordenaron que teníamos que hacer o pensaron que teníamos que hacer. Entonces, pero no. La predestinación es el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros en ese camino y en esa asignación que nos da. Pero en nosotros está el seguirlo o no. Él nunca iría en contra del libre albedrío y la libre voluntad. El Señor puede decir: mira, yo quiero, Julita, que tú seas una líder. Bueno, ahora dicen lideresa, ¿no? Bueno, yo sigo diciendo líder. Una gran líder de mujeres. Y yo quiero que tú impactes en todo el área de la psicología y impartes en el área de los deportes, de los jóvenes,
Y yo quiero que... Y tú puedes decir, sí, Señor, cuando sea grande. Ahora yo, hasta ahora estoy yo. Él puede tener un plan. No puede tener. Él tiene un plan muy grande para tu vida. Pero en ti consiste el seguirlo o no. De ti depende. De ti depende. A veces porque no tenemos ni idea. Otras veces porque nos hacemos los bobitos. Eso no es conmigo. Eso es para el pastor, y eso es para la pastora, y eso es para el líder. Y no es así. Porque el Señor te ama tanto a ti como me ama a mí. Y porque tiene un destino a ti como tiene un destino para mí. Él mismo. Y porque su Espíritu Santo está en ti como está en mí. Así de sencillo. Tenemos el mismo Espíritu Santo. Y por eso tenemos también una asignación. Él dice, muchos fueron llamados, pero solo pocos los escogidos. Pero si Él te escogió desde el vientre de tu madre, Él tiene cosas grandes para ti. En Hebreos 13:12, ya lo vimos hace 8 días, si quieren no lo busquen, fue cuando apartó a Saulo, ¿recuerdan? Para su obra. Y en Romanos 1:1 apartó a Pablo para el Evangelio de Dios. Lo dice claramente, miremos Romanos 1:1. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, pero apartado para el Evangelio de Dios. Pablo fue apartado para algo específico. No fue, venga y órele al Señor a ver si encontramos algo que lo pongamos a hacer. El Señor ya tiene definido qué quiere Él que tú hagas. Ahora, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y vuelvo a decir lo mismo que comencé en la introducción, que no quedó grabada. Tú puedes votar por quien quieras. Y puedes decidir lo que quieras. Sigues teniendo libre albedrío. Pero el Señor tiene ilusiones contigo. Él se ilusiona y Él te hace... Mire, Él es de los que empezó a ahorrar desde el principio para pagarte la universidad, para mandarte a la mejor universidad, para mandarte al extranjero. Empezó a ahorrar para poderte comprar una oficina y como lo hacen muchos padres. Y resulta que él dijo, no, yo me quiero ir a pasear por el mundo de mochilero. Y todo lo que me costó ese ahorro, no, papá, démelo, yo me voy de mochilero por Latinoamérica y luego me voy por Europa y luego vuelvo y luego me vuelvo a ir. Pero mi hija, mi hijo, pero si es que le tenemos ya, mire, en el mejor colegio estuvo, aprendió inglés, alemán, italiano, y ahora el Señor te tiene el camino preparado, pero tú puedes decidir irte de mochilero o de mochilera. A ver, me los imagino. Ahora están de moda hace unos años los morrales, ¿no? Entonces no es difícil imaginarlos con morrales. Yo tengo mi buen morral también. Pero esos grandes, con una colchoneta, con cantimplora, con sleeping. Colchoneta, hágame el favor, con sleeping, con carpa. Y entonces, como es mochilero, pues les toca dejarse crecer la barbita y el pelito y entonces se le rompen los pantalones. Y como son largos es el camino, ya empiezan a caminar así. Y fresco, maestro. Fresco, maestro. Tú puedes hacer lo que quieras, pero el Señor te tiene preparado algo muy grande si tú quieres aceptarlo. Por eso estamos en misión imposible, porque Él nos tiene una misión si queremos aceptarla. Ahora, lo único diferente es que esto no se va a autodestruir en 5 segundos. Pero Él tiene una misión para ti. Él sí nos llamó. ¿Cuántos creen que el Señor los llamó? Amén. Si el Señor te llamó, Él te apartó y te asignó algo muy especial. Muy especial en su obra, desde ese mismo momento en que te llamó.
Tienes una asignación especial. El Señor, fíjese que Él llamó y asignó y le dio asignación a grandes hombres, grandes patriarcas, comenzando por Adán. Adán lo cogió y le dio una asignación especial. Lo primero que lo puso es: tú tienes que darle nombre a todos los animales. Y luego lo puso a sojuzgar la tierra, a procrearla, etc. Ustedes lo conocen, ahora lo vamos a ver más adelante. Luego también escogió y asignó a Noé. A Noé lo llamó y habló con Noé y lo puso a hacer que una barca en mitad de una montaña. Pero le dio una asignación. Es el gran hombre de la Biblia, Noé. A Moisés, gran hombre de la Biblia. A Abraham, gran hombre de la Biblia. Y si queremos seguir, Isaac, Jacob, sigamos, Caleb, Josué. Él asignó grandes hombres y grandes mujeres. De manera que si tú tienes una asignación, es porque para Él tú eres una gran mujer y un gran hombre de Dios. Amén. Tenemos una asignación divina, no la de nuestro jefe, no la de nuestra pareja ni la de nuestros hijos, sino la de Dios mismo. Amén. A través de Jesucristo nos han dado. Que no la conozcamos, posiblemente no. Pero lo vamos a hacer, se lo vamos a pedir. Tú eres una gran mujer, apartada para Él, apartado para Él. Ahora, las asignaciones, decía yo que hay de diferentes tipos. Puede haber una asignación puntual. Esa asignación puntual es una herramienta temporal, ¿no? Para lograr algo específico. Por ejemplo, lo que vimos hace 8 días con Jonás. A él le dijo: necesito que te vayas para Nínive y le digas a esa gente que están pecando y que los voy a destruir. Y Jonás salió para otro lado. Y el Señor lo cogió y le dijo: no, Señor, venga para acá. Jonás se bajó y dijo: sí, después de 3 días en el vientre de ese pez, tengo que hacerle caso a este señor. Y fue y le hizo caso. Y cuando le hizo caso, el pueblo de Nínive se arrepintió y el Señor no destruyó el pueblo de Nínive. Ya no compren Biblia, ya se las expliqué en 2 minutos. ¿Y qué pasó con Jonás después? Nada. Por lo menos la palabra no nos dice nada. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás tuvo una asignación puntual. Digo, ve y haz esto. ¿Para qué? Porque el Señor necesitaba que Jonás lo hiciera por un deseo especial del Señor para algo que el Señor quería con Nínive. Pero Jonás solo sirvió como instrumento. Posiblemente nosotros hemos servido y tú has servido como instrumento del Señor muchas veces. No sabemos cuántas personas han cambiado de vida por un abrazo tuyo o por una palabra tuya. Así es, amén. Desconocemos. A veces yo salgo de una predicación y qué rico, sí, pero como que no siento que me fue muy bien. Porque a veces uno siente, uno sigue con cuerpo y con alma y con sentimientos, ¿cierto? Y uno a veces dice: uy, yo me sentí que el Señor me usó, pero a veces uno dice: uy, Señor, ¿cómo que no me usaste hoy? Y sale uno como triste y pasó así, y como a los 2 meses o 3 meses, dice: uy, pastor, usted dio una palabra que me cambió mi vida. Gracias a lo que usted dijo ese día, yo vendí, hice, cogí y le serví al Señor. Y le dije: wow. Uno no sabe hasta dónde está llegando su influencia cuando está soltando palabra de Dios en una dirección predestinada. No sabemos a quién estamos. No sabemos, muchas veces estamos siendo instrumentos de Dios sin saberlo. Acuérdense que Él hizo que hablara hasta una burra. Y si quisiera que hablasen las piedras, lo haría. Dice la palabra. Entonces, por eso, ese tipo de asignación es la que yo llamo una asignación puntual. Pero hay también un tipo de asignación general que yo llamo una asignación vital o de vida. ¿Cuál es la característica de esta asignación vital? Cuando la asignación no es puntual, sino ya es vital, que tiene que ver con toda tu existencia, es la que le da sentido a tu existir. Es la que le da propósito a tu existir.
Cuando tú sabes que tienes una asignación de Dios para ser, no para hacer un punto, sino para ser, tienes propósito. Así es, amén. Puedes decir, aleluya, gloria a Dios, huepaje. Entendí que quería el Señor para con mi vida. Y ese propósito que el Señor, cuando tú lo sabes, porque lo sabes que viene del Señor, eso le da sentido a tu vivir, a tu existir. Miren, cuando yo, antes de conocer al Señor, yo tenía un gran sentido, mi vida tenía un gran sentido. Porque yo tenía que sacar en guitarra las últimas canciones de moda, y bailarlas, y montar en moto, y pasear, y hacer cosas que, bueno, ¿a quién le interesan hoy en día? ¿A quién le interesa? ¿Cuánto bien yo pude haber hecho en ese entonces? No lo sé, pero no mucho. Porque lo que yo hablaba, no lo puedo repetir acá, pero no era bueno. En el momento en que empecé a sentir, aunque me resistí, lo he dicho 1000 veces, pero empecé a sentir que Dios me estaba dando un propósito y empecé a caminar en él y como que me empezó a gustar y dije, sí Señor, tal vez sí. En ese momento ya tuve la razón de mi existir. Ya dije, puede pasar lo que pase, yo sé para qué estoy acá. Tengo claro para qué me puso Dios acá. Pero ustedes pueden preguntarle a sus amigos y amigas, eso es muy sencillo, que lo hacemos con frecuencia con nuestros pacientes. Tú sabes para qué estás en este mundo. Y son muchas las personas que no saben, incluyéndonos a muchos de nosotros. No es malo no saberlo. Lo que es malo es no buscar saberlo. Porque si sabemos que existe, tenemos que demandar de Dios que nos diga qué es. ¿Cierto? Cuando esto ocurre ya tienes propósito claro, y cuando tienes un propósito claro, inmediatamente ya tienes un destino definido y un significado para tu vida. Así es, amén. Vale la pena vivir ahí. Amén. Ya hay gozo. Y uno dice, chócalas, Señor. Y uno dice, y brincamos y nos damos las chócalas y venga esos 5. Porque uno dice, vale la pena, Señor, vale la pena. ¿Duro? Sí, puede ser duro. Ya les conté hace 8 días lo que pasó el pobre Pablo, lo que tuvo que sufrir. Bueno, todos tenemos que sufrir de una u otra manera, unos más, otros menos. Pero son mucho más grandes las satisfacciones. Si el Señor no tuviera una asignación vital para ti, yo pienso que en el momento en que tú decidiste aceptar al Señor en tu corazón, Él te habría cogido y te habría subido al cielo de una vez. ¿Sí? ¿Sí? Así es. ¿Estoy siendo claro? Sí. Cuando tú dijiste, Señor, entra en mi corazón, yo ya no quiero pecar más, yo quiero que tú me acompañes por toda la vida, no quiero apartarme de ti. Señor, inscríbeme en el libro de tu vida, Señor. En ese momento, el Señor te recibe. En ese momento, el Señor te perdona y te da el regalo de la gracia. En ese momento, tú eres libre, pero además ya estás santificado para ir al cielo. Cuando mi hermanita estaba muy enferma, tenía 36 años, y de repente tuvo un aneurisma cerebral. Y duró muy poquitos días, una semana menos. La operaron en la clínica Shayo, se recuperó el 100% de su función, pero al día siguiente empezó a deteriorarse, y murió. Lógicamente el dolor era muy grande, no voy a hablar de eso en específico, solo ustedes saben cómo tiene que ser un dolor de eso, para nosotros sus hermanos, para mi mamá, porque ustedes saben lo que es enterrar a un hijo. Y hablando con una prima de mi mamá en esos días, me dijo, pero Robert, ¿sabes una cosa? Antes de morir, Liz, porque le decíamos Liz, era Ingrid Elizabeth, y le decíamos Liz recibió al Señor en su corazón. Y es verdad. Dijo, sí,
yo estaba hasta ahora comenzando mis primeros pasitos. Todavía ni idea del evangelismo, yo no fui capaz de compartirle, no era capaz de compartirle a nadie, me da pena, oso. Y, ¿verdad? Sí, ella recibió al Señor. Y saben que en ese momento yo pude tener paz y tranquilidad, teniendo la certeza de que ella estaba con el Señor. ¿Cierto? O sea que si en este momento nosotros estamos ya con el Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿quién lo tiene? Amén. Si en este momento se nos cayera el techo encima, no va a pasar. Claro que no. Sabemos para dónde vamos, cuál es el problema. Amén. ¿Cierto? Ya sabemos para dónde vamos. Entonces, si ya tenemos resuelta nuestra salvación eterna, en el momento en que recibimos el Señor y ya somos salvos, pues llévenos de acá, Señor, y llévenos allá a vivir con usted en el cielo. Ni el milenio habría, no habría bodas del Cordero, no habría segunda venida de Cristo, no habría la gran tribulación, no habría el triple 6, ni habría nada malo. De una vez nos llevaría, pero el Señor no, el plan del Señor no es ese. Así es, amén. Entonces, ¿para qué nos tiene acá si ya lo recibimos, si ya lo amamos? Para que instauremos su reino acá. Y la única forma de hacerlo es con un trabajo concienzudo, disciplinado y con un norte. Esa es la asignación de Él. O si no, ¿qué haríamos acá? ¿Para qué? ¿Cómo para qué estaríamos acá? ¿Sí es claro? Ah, bueno. Esa es la asignación vital, la que nos da el sentido de vivir. Él te necesita, mira, porque nosotros como congregación somos su iglesia. Y Jesucristo vino y fundó su iglesia. No la habría fundado si no fuera algo importantísimo para Él. Somos su novia y tiene planeado casarse con nosotros, aunque ya estamos desposados, comprometidos con Él. Ya tenemos derecho a su herencia y a muchas cosas, pero vamos a celebrar las bodas del Cordero con Él el día del arrebatamiento, ¿cierto? Entonces somos su novia y sabe que somos su cuerpo, porque la palabra dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. O sea, como congregación Él tiene claro quiénes somos. Posiblemente, como decía antes, tú has sido instrumento de Él varias veces. Y qué bueno servirle al Señor en casos puntuales. Pero definitivamente lo que Él quiere es darte a ti una asignación vital que transforme tu vida, pero que dé frutos en el reino. Así es. Están como dormiditos. ¡Que dé frutos en el reino! ¡Huepaje! Él tiene una relación contigo desde el punto de vista grupal, de agremiación, de institución, de congregación. Siempre que hay dos o más en su nombre, es una congregación. Así es. Si tú estás con tu esposo o con tu esposa o con tus hijos y estás orándole al Señor, estás congregado, ¿cierto? Esa es una asignación que tiene como iglesia, nos tiene como iglesia para muchas cosas. Pero también Él tiene y quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. No grupal, no gremial, no institucional, no eclesial, sino personal. Contigo, y contigo, 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 contigo. Él quiere abrazarte a ti como persona. Y dentro de esa relación ya podemos verlo a Él de diferentes maneras, porque tú lo puedes ver como tu Padre. Así es. Él te dio. A todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos creen en su nombre? Pues todos ustedes son hijos de Dios. Pero también te dio la posibilidad de ser su amigo. Entonces puedes relacionarte en forma individual como su amigo. No en forma gremial, no somos el parche de Dios. ¿Sí? Que bacán, vámonos toda la iglesia, bacán con nuestro amigo el Señor. No,
Como iglesia, Él es nuestro. ¿Quién es? Él es nuestro novio, nuestra cabeza, nuestro juez, nuestro rey. ¿Ah? Sí, pero como personas directamente somos, lo podemos ver a Él como nuestro Padre, como nuestro amigo, también como nuestro rey y juez. Él es nuestro Salvador. Pero nuestro Salvador personal. Él nos salva en grupo. Háganse aquí los de la derecha, todos son salvos. Los de la izquierda, salvos también, se me ocurre. No, la salvación es personal. Tú tienes que llegar donde el Señor y decir, te recibo, te creo, te quiero seguir, quiero obedecerte. ¿Sí? Dentro de esa asignación vital que cambia tu vida, que transforma tu vida, hay una general. Yo no sé si estoy confundiéndolos con tantas divisiones de la división de la división. Son corchetes y corchetes y corchetes. Los que pasaron álgebra son conjuntos y no sé, cosas que ya no me acuerdo. Casos de factorización. Eso. Una general, una vital, pero general. Ahí tenemos dos grandes. La primera asignación que Dios nos da individualmente, pero vital porque transforma nuestra vida, es la gran comisión. Nadie se salva de esa comisión. Todos estamos comisionados. ¿A qué? A hablar de su palabra, de su evangelio, de las buenas nuevas del Señor. Esa es una comisión que nos ha dado a todos. Pero a mí no me ha hecho eso. Muchas veces. Y el que crea que no se lo ha dicho, cómprese una Biblia y ábrela en Mateo 28. Y ahí va a hablar claramente de la comisión que tenemos, la obligación de hablar de sus buenas nuevas a todo el mundo. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y ahí nos dice, tranquilos, que yo voy a estar con ustedes todos los días. Y la otra, esa es la gran comisión. Y la otra comisión importantísima que nos habla en todos los 4 evangelios es instaurar el reino en la tierra. Así es, amén. Tú tienes la comisión y la obligación de trabajar para que el reino en la tierra se establezca. Hemos hablado muchas predicaciones de cómo se hace y lo seguiremos haciendo, porque como siempre digo, la fuente que tenemos es solamente una, que es este libro. Entonces a veces repetimos, ya lo vi, pero el Señor siempre nos habla diferente. Esa es una comisión vital, una asignación vital general. Ahora tenemos una asignación vital específica. Esa asignación específica solamente te la da a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti. No es la que tenemos todos en común. Es la que el Señor nos dio desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. Es una asignación que va a ser el por qué vas a vivir tú. ¿Cuál es tu papel en esta tierra? Y tiene diferentes características. Primero, una asignación. ¿Cómo haces para saber cuál es la asignación? ¿De dónde viene una asignación? Si es de Dios o no es de Dios. Primero, una asignación de este tipo siempre viene del cielo. Siempre viene del cielo. Así es, amén. Miremos en Génesis 1:26. Dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y le dio comisión. Y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Miren, nosotros, ahí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese plural de hagamos, como todos ya sabemos, y hoy les recuerdo, quiere decir que él no era único diciendo yo hago, porque él podría decir voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza, porque es Dios.
pero estaba trayendo implícitamente a la Santísima Trinidad. Y entonces estaba ahí, por eso decimos que Cristo, Jesús, es desde antes. Así es, amén. Él estaba, porque por Él fueron las cosas hechas, para Él. Así es. Entonces, esa asignación, la asignación que vaya a dar, no la va a dar cualquier persona, la va a dar Dios mismo en toda la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fuimos creados por el Dios perfecto, y es un común denominador. Yo quiero que levante la mano el que crea que no fue creado por Dios. Ay, ay, ay. El Señor te creó. Si el Señor te creó, sabe perfectamente cómo funcionas. Perfectamente. Cuando compramos algún aparato en la casa, vienen con el manual de instrucciones. Entonces mi esposita dice: ay, gordo, sí, por favor, me dices y me cuentas. ¿Y qué dice? ¿Y qué hace el gordo? Sí, mi amor. Y yo empiezo a leer el manual. Para aprenderlo, coloque la palanca donde dice ON. Y a veces, no crean que no me da pereza, porque a veces el manual es muy bien. El otro día compramos un aparatico y me fui a leer las instrucciones y no entendía muy bien. Estaban en inglés. Mi inglés es fluido, pero no lo entendía. Había cositas que no entendía realmente. Entonces dije: no, está San Google. Entonces escaneé, el que tomé foto, la foto me la mandé, en el traductor. Tampoco salía, no era acuerdo lo que me decía. Entonces, está mi esposita, ayuda idónea, gorda, ¿tú qué entiendes acá? Y coge mi gordita y dice: no, eso está como raro. Y al rato le pasé otra parte del manual que no estaba incluida allí, sino eran unas hojitas que estaban en la caja. Le dije: ay, gorda, ya sé por qué no lo entendíamos, mira lo que nos faltaba leer. Entonces lo cogió, todo estaba en coreano, en mandarín. Quedó muy claro, ahí sí. Pero bueno, el cuento viene a que nosotros debemos leer el manual de las cosas, porque muchas veces a uno le da pereza y se salta pasos y después dice: claro, nos compramos hace un tiempo una freidora de aire, o con aire, porque el aire no se fría. Ya antes de que o bueno, una freidora con muy poco aceite. Entonces nos dijeron más o menos cómo. Yo miré, y la última vez dijimos: voy a hacer unas papas fritas y unos patacones para que nos acompañe una deliciosa mojarra a la brasa que voy a hacer. ¿De acuerdo? Gordita. Y la mojarra a la brasa quedó deliciosa. La mojarra, los tengo que invitar. Las papas y los patacones ahí. Mi Cataleya se las comió. Dios santo. Claro que después hicimos comentarios con personas que usan esa freidora y la definitiva no tenemos ni idea de manejarla, porque nos dicen que hace cosas deliciosas. Entonces tenemos que volver a coger las instrucciones y ahí sí volver a recurrir a San Google, que tiene unos videos tutoriales excelentes. Pero si yo no leo las instrucciones, la posibilidad de que las cosas me salgan mal son muy grandes, sobre todo ahora. Ustedes recuerdan los hombres que son más o menos de mi generación, casi todos, que uno se varaba en el carro, levantaba el capó y miraba los platinos, o miraba si estaba tapada la bomba del desgarranetuador, el soporte del trinquel, cualquier cosa. Y a veces uno se desbaraba por lógica. Ahora la lógica no le sirve para nada, porque abra usted un carro moderno, lo levanta el capó y no ve nada. A veces dice: ese
sea, como que la batería. No más, ¿cierto? Entonces, nada que hacer. Tenemos que leer las instrucciones. Y entonces, el que te creó a ti y me creó a mí, nos mandó con instrucciones. No crea que se les olvidó. Pero nosotros nos las damos de muy inteligentes y muy lógicos y no las leemos. Y las instrucciones están, todos lo conocen. No estoy revelando nada nuevo, lo conocemos. Estoy recordando. Y están en español y en todos los idiomas y en todas las versiones. Y en todas las versiones. Si Él fue el que nos creó, Él nos da el manual de vida. Así es. O sea, si tú quieres trabajar y conocer tu asignación y quieres caminar en tu asignación, tienes que leer el manual para saber cómo vas a caminar. Porque en el manual te dice, en este camino va a haber unos huecos. Mire, es mejor que el Waze, les cuento. Porque te dice hasta los huecos, los problemas, las acechanzas del enemigo, todo te lo va a decir. Entonces, esa explicación que el Señor nos da de cómo manejarnos es fabulosa, es preciosa. Una asignación que tú creas que el Señor te está dando, otra cualidad que tiene que tener, otra característica que tiene que tener, no solamente es que venga del cielo, sino que esté 100% acorde con la palabra. Es que el Señor me dio el propósito. Yo voy a ponerme a jugar billar en los bares del centro para poder conquistar allá, y me voy a tomar unas cervecitas para que vean que yo no soy diferente a ellos y poderlos llevar. Carreta, esa no es su asignación. Es que yo me voy a quedar todo el día en la cama, porque el Señor me dijo que esperara con calma que iba a venir el Shekinah. ¿Cierto? Tiene que ser 100%. Tú dices, ¿será que esto es de Dios? Mire a ver si es bíblico. Si es bíblico, posiblemente sí. Pero es el primer sedazo, el primer filtro, la primera coladera de todo lo que te llegue, es la palabra de Dios. Mateo 26 nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso lo recordamos, lo dijo el Señor Jesucristo justo antes de ser apresado, porque sintió miedo, porque sabía que era lo que iba a suceder. Dijo, Padre, si es posible, hazlo de otra manera. Pero ahí cayó en cuenta ahí mismo, que no, perdón, perdóname, no tengas en cuenta mis palabras, no he dicho nada. No sea mi voluntad, sino como tú. La Nueva Traducción Viviente dice, según tu voluntad. O sea que la asignación que el Señor te dé es de acuerdo a su voluntad, y la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Amén. Tenemos una asignación buena, agradable y perfecta. Así es. Tenemos una asignación preciosa. Tenemos que conocerla o no conocerla, pero si la conocemos, nos vamos a deleitar aprendiendo para poder caminar en ella. Como he dicho 38 veces, 39 tal vez, la verdadera prosperidad es conocer esa asignación y caminar en ella. Así es. Caminar en ella. Tercero, esa asignación que el Señor te dé es personal. Porque esa es la primera característica que vimos de una asignación vital, que no es general sino específica para ti, es personal. Cuando el Señor habló con Adán, no llamó a uno de los ángeles ni llamó a nadie. Él personalmente habló con Adán. Cuando llamó a Noé, habló con Noel. Con papas Noel, con galletas Noel, con Noé. Habló con Noé, él habló con Abraham, él le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu al lugar que yo te mostraré. Era él el que estaba hablando. Cuando el Señor
llamó a Pablo, fue el mismo Señor Jesucristo, que le dijo: ¿por qué me persigues, Pablo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él era el que le hablaba. Haz caso, que yo te voy a decir qué es lo que vas a tener que hacer. Pero si tú estás buscando la asignación, el propósito, la dirección de tu vida, ¿por qué estás aquí? El Señor te lo va a decir. Así es. Ahora, también te lo va a reconfirmar, pero lo va a decir primero en tu corazón. Eso lo alcancé a adelantar hace 8 días. Primero te va a hablar a ti. A ti. Si alguien llega, yo tengo aquí un invitado que es un profeta muy utilizado por el Señor de Illinois. Y llega de Illinois. Dice: aleluya. Aleluya. Y tú te vas para Ghana, con o sin ganas, pero te vas para Ghana. Y entonces tú te vas y vendes el carro y te vas para Ghana, y en Ghana pierdes. Vaya. Carreta. Un profeta no es para decirte lo que tú tienes que hacer. Un profeta es para confirmarte lo que Dios ya ha puesto en tu corazón. Salvo que la profecía sea la palabra, que es la palabra profética más segura. Si yo estoy profetizando aquí, como muchas veces el Señor me ha usado, y digo: el Señor te dice, yo quiero que estés junto a mí, ¿es verdad o no? Mire, yo voy sobrado, no tengo pierde. Si yo profetizo la palabra, no tengo pierde, porque la palabra es verdad, es realidad, es verdadera, es vigente, es presente y futuro. Pero si vamos a profetizar otras cosas, el Señor primero te va a hablar a ti. Y te va a empezar a inquietar. Y tú como que empiezas a sentir carga por los que están viviendo debajo de los puentes. Y tú como que pasas por la calle y te duele. Y tú como que llegas a la casa y dices: ¿qué haría yo por esa gente? Por los indigentes, ¿qué puedo hacer? Y tú como que vas a trabajo y ves algún negocio, pero para poder darlo, el Señor te está hablando, te está inquietando. Y si después de que te está inquietando en eso, llega el profeta de Illinois y te dice: el Señor te dice que tú tienes que trabajar con la gente pobre que no tiene nada. Tú dices: wow, te está confirmando el propósito. Y entonces ya puedes formar una fundación, ahí sí. Mientras tanto, no, la fundación no va a servir, la fundación va a ser una obra muerta. Nosotros empezamos en Terranueva con una fundación, porque los papeles como iglesia eran difíciles. Entonces dijimos: bueno, pasemos los papeles al Ministerio del Interior, pero empecemos como una fundación, y era Fundación Tierra Nueva, Siembra de Nuevos Comienzos. Y así comenzamos. Luego, a los pocos meses, para la gloria de Dios, nos dieron la aprobación con la personería jurídica especial. Pero ahí quedó la fundación. Y era una papa caliente, les cuento. Porque eso requiere una cantidad de tramitología, de controles con el Estado, de controles fiscales, de la DIAN, y además revisoría fiscal, yo no sé qué tantas cosas, pero sobre todo estar llamados a tener una fundación. Entonces allí sí vale la pena. Si el Señor te pone en tu corazón y te reconfirma, ¿cómo te puede reconfirmar? Sí, puedo utilizar al profeta de Illinois, pero te puede reconfirmar con la palabra. Cuando nosotros empezamos a sentir esa, no carga, sino ese cosquilleo por predicar su palabra y por servirle a Él, decíamos: no puede ser por emociones, no puede ser porque nos llamó la atención, porque qué bonito tener una iglesita y que juguemos todos a la iglesia. No. Y empezamos, mire, más de un año duramos orándole al Señor para que nos reconfirmara eso. Y al final nos dio palabra. Y fue cuando llegamos al pastor y le dijimos: pastor, esta palabra nos la dio el Señor. Pero nos dio palabra. La palabra de Dios te puede reconfirmar una asignación y un llamado. Abraham le reconfirmó su promesa y su llamado varias veces.
en Génesis 12:1, 13, 14, 15, 18, varias oportunidades le reconfirmó a qué lo había mandado. Entonces ahí va la quinta: tu palabra debe ser respaldada por la palabra de Dios, siempre, siempre. Tu asignación debe ser respaldada por la palabra de Dios. ¿Qué es que el Señor quiere que yo trabaje con las viudas de los marinos de Taganga? Bueno, fabuloso me parece, pero ¿dónde está la palabra que el Señor te dio para confirmarme eso? No, es que yo siento que del Señor. No sienta. Yo lo siento mucho, pero no. Si es una palabra, si es una asignación que tú crees que el Señor te está dando, como ya lo dije, siempre será para instaurar el reino de Dios. Siempre. No hay otra opción, ninguna otra opción, porque esa es una de las asignaciones generales que nos dio a todos. ¿Recuerdan? Primero la gran comisión, segundo instaurar el reino de Dios. Entonces, todas las asignaciones que ustedes crean que el Señor les está dando, tienen que tener esas dos premisas. Primero, tiene que cumplir con que se haga la gran comisión, y segundo, tiene que cumplir con que se instaure el reino de Dios en la tierra. Amén. Amén. Por último, con mucha frecuencia, la asignación y el propósito que Dios pone para ti tiene que ver con tus dones y talentos. Yo estoy seguro, completamente seguro, a mí me puede decir cualquier profeta del mundo, que mi asignación, mi nueva asignación, es empezar a diseñar los nuevos empaques globales de la perfumería holandesa. ¿Cuál talento? Que eso se lo diga a mi hermano, él es diseñador industrial, él tiene ese talento. Pero yo no tengo ese talento. Es muy difícil que el Señor me diga. A mí me dijo que yo tenía que empezar a luchar y a pelear por ganarme la presidencia de los Estados Unidos. Hágame el favor. Hágame el favor. Entonces, una asignación tiene que ser, bueno, a veces lo lógico de Dios no es lo lógico nuestro, pero tiene que ser posible en los ojos de Dios. ¿Qué pasó con la viuda? ¿Recuerdan la viuda que no tenía nada, que estaba viendo todo? Fue donde el profeta, y el profeta lo primero que le preguntó es: ¿qué tienes? También le había podido preguntar: ¿qué sabes hacer? Si le hubiera preguntado qué sabes hacer, ella habría dicho: yo lo único que sé hacer es vaciar el aceite en las vasijas. No, pero le dijo: ¿qué tienes? Y ella le dijo: tengo aceite. Y le dijo: bueno, empieza. Se hizo rica, se hizo millonaria. Esa fue la razón de su existir en ese momento. Entonces, el Señor te ha dado talentos, lo dice la palabra, y te ha dado dones que tenemos que multiplicar, porque cuando Él venga nos va a decir: y yo te di esa finca, ¿y qué hiciste? Por eso mismo estoy allá montando ese negocio, porque cuando Él venga yo tengo que decirle qué hice con eso. Esa no es la razón de mi existir, pero no lo puedo dejar a un lado porque es un regalo de Dios. Mi propósito, mi asignación es esta, es amar, amar y amar, y seguir estudiando y amarlo a Él y amar a los demás, amarlo a Él, amar a los demás, amarlo a Él, amar a los demás. Ese es el verbo que conjugo todo el tiempo. Señor, dame la posibilidad. No me dejes poner cara de bravo, así esté bravo. A los discípulos pescadores los llamó a ser pescadores de hombres. Esa pasión que tú tienes, esa facilidad que tú tienes, ese don que tú tienes y ese talento, generalmente los dio el Señor preparándote para cuando conocieras la asignación que Dios tiene para tu vida. Tú tienes una asignación para tu vida. Y normalmente, generalmente, la asignación no es servirle a la pareja, o la asignación no es venir los sábados a Tierra Nueva, porque repito que tiene que cumplir con la gran comisión
con instaurar el reino. Y eso es fuera de estas 4 paredes. Si tú no conoces, tienes que empezar a trabajar en eso. Tenemos que empezar, porque ¿quién da la asignación sino el Señor? Entonces tenemos que hablar con Dios. La asignación la da en forma individual y particular. Entonces tenemos que orar individual y particularmente. Yo sé que a Mauricio le queda difícil orar, pero los demás sí pueden orar. Entonces, tenemos que empezar a buscarla, pero con ansia y con anhelo, con todo nuestro ser. Yo no critico el que no sepas tu asignación. Critico el que no la busques. Y si te demoras, no importa. En algún momento Él te la va a dar. Pero búscala con ansia. Por la mañana, al mediodía, por la noche. Señor, ¿para qué me tienes acá? O si no, llévame. Pero no nos tiene aquí para fritar huevos. ¿O sí? Tú estás aquí para cumplir una asignación divina. Amén. Un plan divino. Para cumplir un propósito de Dios. Para instaurar el reino de Dios en la tierra. Para dar la comisión, para dar su nombre a los 4 vientos. Para decir, Cristo está vivo. Yo no sé quién me acompaña. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Dígalo, Cristo está vivo. Y ese es tu Cristo y mi Cristo. Él está vivo. Y para Él trabajamos. Él es nuestro jefe. No solo creador, salvador, sino que es nuestro jefe. Él nos da la dirección. Y para Él vamos a seguirlo. Jesucristo es el que nos muestra el camino. Porque Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Él Gloria a ti, Señor. Pongámonos de pie, vamos a hablar. Gracias, Señor. Papito lindo, gracias. Padre Santo, gracias. Gracias, gracias, gracias. Papito, gracias. Gracias. Nos consideramos privilegiados, Señor, porque cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, tú estabas entretejiendo allí todo lo nuestro, como bordándolo y haciendo arreglos para que nosotros pudiésemos tu obra especial. Gracias, Señor, porque nos amas tanto que a veces ni me lo creo, Señor. Nos has dado tanto, Señor. Tanto, 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 que cuando nos ponemos a pensar, papito lindo, en las bendiciones que tú nos diste hoy, no me alcanzan los dedos de las manos, no me alcanzan los pensamientos. Y ni que hablar de las bendiciones que nos has dado en la última semana, en el último mes. A pesar de muchas cosas, tú nos estás bendiciendo permanentemente. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos pasar a veces los tragos amargos de nuestra vida y las dificultades y las vicisitudes, y queremos que tú nos las quites y pasar por encima de ellos y de ellas. Pero hoy te decimos, no se haga nuestra voluntad, Señor. Que se haga solo tu voluntad, porque tenemos la certeza absoluta de que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Por eso hoy, aquí tus hijos, tu iglesia Tierra Nueva te agradece, Señor. Y te pedimos, Señor, por sobre todas las cosas, que nos muestres cómo debe ser nuestro caminar, Señor. ¿Cuál es nuestro propósito aquí, Señor? Yo sé que tú quieres hablar corazón por corazón. Yo sé que a cada corazón le vas a mostrar los planes lindos. Pedir al Señor que te muestre esos planes que Él tiene para tu vida. Y Él te va a mostrar los planes. Y esos planes que Él tiene para con tu vida van a conformar en últimas
el propósito que tiene para tu caminar. Pídele al Señor que te lo muestre. Pídele todo el tiempo. Y cuando lo tengas claro, pídele que lo confirme. Pero además, pídele que te dé la fuerza, el dominio propio y el denuedo por caminar en esa asignación divina que tiene para ti. Gracias, papito lindo. Padre Santo, gracias te damos. Gracias. Gracias, Señor. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor. Gracias, gracias. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor. Solo tú eres grandioso. Solo tú eres poderoso. Pero solo tú eres amoroso, porque tú eres amor, Señor. Tú eres amor, Señor. Tú eres la esencia. Danos amor, más amor, porque queremos ser amorosos, porque queremos dar amor, porque queremos ser perdonadores, porque queremos ser pacificadores, como lo decías tú, Jesucristo. Porque queremos anunciarle al mundo que tú viniste a reconciliarte con el mundo. Por eso, gracias, Señor. Gracias te damos. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias. Gracias, Señor. Que salga de lo más profundo de tu ser. Mi Señor. Que salga de tu corazón. Darte las gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito tú eres. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu Gracias, misericordia. Señor. La cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, los bendigo. Bendigo sus casas, sus hogares, su familia, su despensa, su mesa de amasar. Bendigo su trabajo y su negocio. Y declaro amor del Señor sobre sus vidas. Los amo. Amén y amén.